Mis padres me odiaban. Arruinaron mi boda y me amenazaron con demandarme para quitarme mi empresa. Nací en un mundo que pareció rechazarme desde el principio. Mis padres, quienes deberían haber sido mi primera fuente de amor y seguridad, me trataron como una carga no deseada. Era el menor de 3. Y desde que tengo memoria, estaba claro que yo era el error. Mis padres tuvieron a mis hermanos mayores más tarde en la vida, cuando eran más estables financieramente. Y la diferencia de edad entre nosotros era significativa. Ya se habían acomodado en una rutina cómoda cuando yo llegué. Y mi llegada interrumpió sus planes. Sentí como si nunca me perdonaran por eso. Mis primeros recuerdos son de ser ignorado o regañado. Sí lloraba. Me dejaban solo para que me desahogara. Sí quería jugar. Me decían que me entretuviera yo mismo. No había cuentos para dormir ni abrazos. Ni palabras de consuelo cuando me raspaba la rodilla. Mis padres no eran físicamente abusivos. Pero su negligencia y frialdad emocional dolían igual de profundo. Me trataban más como una molestia que como a un niño, un huésped no deseado que se quedaba más tiempo del debido. Se suponía que la escuela sería mi escape. Un lugar donde pudiera encontrar consuelo y tal vez algo parecido a la normalidad. Pero resultó ser otro campo de batalla. Desde el primer día. Estaba claro que mis maestros tenían poca paciencia conmigo. Estaba ansioso por aprender. Desesperado por complacer. Pero no importaba cuánto lo intentara. Nunca era suficiente. Mis calificaciones eran constantemente más bajas que las de mis compañeros. Incluso cuando sabía que lo había hecho igual de bien. Si no mejor. Al principio. Pensé que era estúpido. Que no era tan inteligente como los otros niños. Pero a medida que pasaban los años, se hizo evidente que el problema no era mi inteligencia, sino mis maestros. Parecían sentir un placer casi perverso en derribarme. Cada vez que levantaba la mano en clase, me ignoraban o me ridiculizaban. Mis tareas se examinaban con más dureza que las de los demás. E incluso cuando seguía las instrucciones al pie de la letra, recibía comentarios vagos como, puedes hacerlo mejor o, esto no es lo suficientemente bueno. Hubo momentos en que escuchaba a mis maestros hablar de mí en los pasillos. Suponiendo que yo no estaba cerca. Me llamaban difícil. Problemático. Y una vez, uno de ellos incluso dijo, simplemente no es un niño agradable. Esa dolió más. No estaba seguro de qué había hecho para hacerme tan desagradable. Pero lo internalicé. Empecé a creer que tal vez yo era realmente el problema. A pesar de todo, no estaba completamente solo. Mis compañeros de clase, por razones que todavía no entiendo del todo, siempre fueron amables conmigo. Tal vez podían sentir la forma en que los adultos me trataban y sentían lástima por mí. O tal vez simplemente veían algo en mí que los maestros no veían. Cualquiera que sea la razón. Me encontré rodeado de un grupo de amigos que, a su manera, me ayudaron a sobrevivir. Conociendo a Tyler. Uno de los primeros verdaderos amigos que hice fue un niño llamado Tyler. Estábamos en segundo grado cuando nos conocimos. Tyler era extrovertido y divertido. El tipo de niño que podía hacerse amigo de cualquiera. Por alguna razón. Le agradé. Recuerdo el día que se sentó a mi lado en el almuerzo y empezó a hablar de su programa de televisión favorito. Yo era tímido y torpe. Sin saber cómo responder. Pero a Tyler no pareció importarle. Siguió hablando. Contándome chistes y haciéndome preguntas. Hasta que finalmente empecé a relajarme. A partir de ese día, fuimos inseparables. Tyler tenía una forma de hacer que incluso los días más oscuros parecieran un poco más brillantes. Cuando un maestro me humillaba en clase, Tyler se inclinaba y susurraba algo que me hacía reír. Cuando sacaba una mala calificación en un examen, me decía que no me preocupara. Que las calificaciones no significaban nada de todos modos. Él siempre estaba allí. Siempre apoyándome. Y por primera vez, empecé a creer que tal vez no era tan inútil como todos los demás parecían pensar. Los maestros me odian. A medida que avanzábamos a la escuela secundaria, nuestro grupo de amigos se expandió. Estaba Sara. Una chica tranquila a la que le encantaba leer y dibujar. Era tímida como yo. Y nos unimos por nuestro amor compartido por las novelas de fantasía. Luego estaba Jake. Un chico alto y atlético que estaba en el equipo de baloncesto. Era el tipo de persona que se llevaba bien con todos. Pero era ferozmente leal a sus amigos. Y finalmente, estaba Emily. Una pelirroja fogosa con una lengua afilada y un corazón de oro. Ella era la que se enfrentaba a los maestros cuando eran particularmente injustos. No solo conmigo, sino con cualquiera. Emily no tenía problema en denunciar la injusticia cuando la veía. Y no tenía miedo de meterse en problemas por ello. Los 4 se convirtieron en mis salvavidas.
Mientras mis padres continuaban tratándome con indiferencia y mis maestros parecían decididos a verme fracasar. Mis amigos me levantaban. Ellos eran los que celebraban mis pequeñas victorias. Los que me animaban cuando me sentía deprimido y los que me recordaban que había más en la vida que las calificaciones y la aprobación de los padres. Pero el desdén de los maestros por mí no se detuvo. Me siguió a lo largo de la escuela primaria y hasta la escuela secundaria. Para cuando llegué a mi tercer año, estaba claro que me estaban señalando. Mis calificaciones, aunque no suspendía, eran constantemente más bajas de lo que deberían haber sido. Trabajaba duro. Estudiaba hasta tarde en la noche. Y aún así, mis esfuerzos nunca fueron reconocidos. Recuerdo a un profesor de historia en particular que parecía tenerla conmigo. No importaba que tan bien me fuera en un examen o cuánta investigación pusiera en un trabajo. Siempre obtenía una C o menos. Cuando finalmente reuní el coraje para preguntarle por qué, me dijo, simplemente no tienes lo que se necesita. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba de mis habilidades, era personal. Por alguna razón, mis maestros habían decidido que no merecía tener éxito. Y estaban decididos a asegurarse de que no lo tuviera. Intenté hablar con mis padres al respecto, con la esperanza de que entendieran y tal vez abogaran por mí. Pero descartaron mis preocupaciones, diciendo que solo estaba poniendo excusas por no trabajar lo suficiente. Mi padre, en particular, era duro. Era un hombre que creía en el amor duro. Aunque rara vez había amor involucrado. Me decía que el mundo no me debía nada. Que necesitaba dejar de lloriquear y empezar a actuar como un hombre. Mi madre no era mucho mejor. Era más pasiva en su desaprobación. Pero no era menos dolorosa. Hacía comentarios sarcásticos sobre cómo siempre estaba causando problemas en la escuela. Cómo era una decepción. Recuerdo una vez, después de haber sido castigado por algo que no hice, llegué a casa llorando. Mi madre me miró con una mezcla de molestia y desdén y dijo, necesitas endurecerte. A nadie le gusta un llorón. Fue por esta época que comencé a considerar seriamente rendirme. Sentía que estaba luchando una batalla perdida. Una que nunca podría ganar. La idea de abandonar la escuela se me cruzó por la mente más de una vez. Pero cada vez que estaba a punto de ceder, mis amigos me retiraban. Tyler, Sarah, Jake y Emily. Cada uno de ellos, a su manera, me mantenía con los pies en la tierra. Me recordaban que no estaba solo. Que tenía gente que se preocupaba por mí. Incluso si sentía que el resto del mundo estaba en mi contra. Conociendo a Nathan. Uno de los eventos más impactantes de mis años de escuela secundaria ocurrió durante mi último año. Hubo una competencia en toda la escuela por una beca que cubriría la matrícula universitaria. Se basaba en una combinación de rendimiento académico, un ensayo y una entrevista. A pesar de mis dificultades, estaba decidido a ganarla. Sabía que era tan capaz como cualquier otro. Y vi esto como mi oportunidad de demostrarlo. Trabajé incansablemente en mi solicitud, poniendo mi corazón y mi alma en el ensayo. Me quedé despierto hasta tarde estudiando para los exámenes, asegurándome de estar lo más preparado posible. Cuando llegó el día de la entrevista, estaba nervioso, pero me sentía preparado. Entré en esa habitación con la cabeza en alto, decidido a mostrarles de qué estaba hecho. La entrevista pareció ir bien. El panel de maestros me hizo preguntas sobre mis metas, mis experiencias y por qué creía que merecía la beca. Respondí con honestidad, hablando de mi pasión por el aprendizaje y mi determinación para superar los desafíos que había enfrentado. Por primera vez, sentí que realmente me estaban escuchando. Que tal vez me estaban viendo por quién era realmente. Pero luego, unos días después, se anunciaron los resultados. No gané. No solo eso, sino que la beca fue para un estudiante que tenía una reputación conocida por ser el favorito de los maestros. Estaba claro para todos que la decisión había sido manipulada. Mis amigos estaban indignados. E incluso algunos de los otros estudiantes estaban sorprendidos por el descarado favoritismo. Pero no había nada que pudiera hacer. Quejarme solo me haría parecer un mal perdedor. Y sabía que cualquier protesta caería en oídos sordos. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Siempre había sabido que el sistema estaba en mi contra. Pero esta era la primera vez que había sido tan descarado. Tan en mi cara. Me sentí completamente derrotado. Mis amigos intentaron consolarme. Pero estaba más allá del consuelo. La comprensión de que no importaba cuánto lo intentara. Siempre sería visto como menos, que era demasiado para soportar. Fue durante este periodo oscuro que conocí al último verdadero amigo que se convertiría en parte de nuestro grupo, Nathan. Nathan era un estudiante transferido que acababa de mudarse a nuestra ciudad a mediados del año escolar. Era callado y reservado, con una mente aguda y un seco sentido del humor. Nathan tenía su propio pasado problemático, aunque no hablaba mucho de ello.
Nos unimos por nuestras experiencias compartidas de ser forasteros. De no encajar con las expectativas que se nos imponían. Nathan era diferente de mis otros amigos en que no trataba de animarme ni de decirme que las cosas mejorarían. En cambio, reconoció mi dolor y mi ira. Y no rehuyó las duras realidades de nuestra situación. Entendió que a veces la vida no era justa. Y no lo endulzó. Pero también me animó a seguir adelante. No por la aprobación de los demás. Sino por mí mismo. No estás aquí para hacerlos felices. Me dijo un día mientras estábamos sentados en las gradas después de la escuela. Estás aquí para vivir tu vida. Y que le den a cualquiera que intente decirte lo contrario. Las palabras de Nathan se me quedaron grabadas. Fueron un punto de inflexión. Un cambio en mi mentalidad. Me di cuenta de que había estado buscando la validación de personas que nunca me la darían. Y al hacerlo, les había estado dando poder sobre mi vida. Decidí en ese momento que ya no les permitiría controlarme. Si querían verme fracasar, tendría éxito solo para fastidiarlos. Universidad. Con el apoyo de mis amigos, logré superar el resto de la escuela secundaria. Mis calificaciones no mejoraron mucho. Pero ya no me importaba tanto. Sabía que las calificaciones eran un reflejo de los prejuicios de los maestros. No de mis habilidades. Me centré en lo que me gustaba, leer. Escribir y aprender por el simple hecho de aprender. No por una letra en un boletín de calificaciones. El día de la graduación fue agridulce. Por un lado, me sentí aliviado de dejar atrás el ambiente tóxico de mi escuela secundaria. Pero por otro lado, tenía miedo. El mundo fuera de esos muros era desconocido e intimidante. No tenía idea de lo que me deparaba el futuro. Y estaba aterrorizado de volver a fracasar. Pero mis amigos estaban allí. Como siempre lo habían estado. Para recordarme que no estaba solo. Todos tomamos caminos separados después de la graduación. Tyler a una universidad estatal. Sara a una escuela de arte. Jake con una beca de baloncesto y Emily a estudiar derecho. Nathan decidió tomarse un año sabático para viajar y averiguar qué quería hacer con su vida. En cuanto a mí, fui aceptado en una pequeña universidad de artes liberales lo suficientemente lejos de mi ciudad natal como para poder empezar de nuevo. Se suponía que la universidad sería diferente. Se suponía que estaría libre de los juicios y prejuicios que me habían atormentado durante mi infancia. Pero los viejos hábitos tardan en morir. Y las sombras de mi pasado me siguieron a la universidad. Los profesores eran diferentes de mis maestros de secundaria. Pero el sistema era el mismo. Rápidamente me di cuenta de que el favoritismo y los prejuicios existían en todas partes. Y una vez más, me encontré en el exterior mirando hacia adentro. Mis calificaciones seguían siendo más bajas de lo que sabía que deberían ser. Y no importaba cuánto trabajara. Parecía que no podía liberarme del ciclo. Sentía que corría en una cinta de correr. Ejerciendo toda mi energía pero sin llegar a ninguna parte. La única diferencia era que esta vez tenía más libertad para elegir mis batallas. Podía abandonar las clases donde los profesores eran particularmente antagónicos. Y podía concentrarme en las materias que disfrutaba. Fue en la universidad donde conocí a dos amigos más que se convertirían en como una familia para mí, Lena y Max. Lena estudiaba psicología. Y Max se especializaba en informática. Los tres nos conocimos durante una clase introductoria de filosofía. Donde nos unimos por nuestra frustración compartida con la actitud condescendiente del profesor. Lena era brillante. Con una comprensión profunda del comportamiento humano que a menudo me dejaba asombrado. Max era un genio con las computadoras. Capaz de resolver problemas complejos con facilidad. Juntos, formamos un trío que se equilibraba mutuamente. Lena tenía una forma de cortar el ruido y llegar al corazón de un problema. Ella fue la que me ayudó a navegar por las complejidades de la vida universitaria. Ofreciéndome consejos sobre cómo manejar a los profesores difíciles y administrar la carga de trabajo. Max, por otro lado, era más relajado. Él era el que me recordaba que tomara un descanso. Que disfrutara de las pequeñas cosas y que no dejara que la presión me afectara. Trampa. A pesar de los desafíos. La universidad no fue del todo mala. Hubo momentos de alegría y risas. Sesiones de estudio nocturnas que se convirtieron en profundas discusiones filosóficas y fines de semana dedicados a explorar la ciudad. Empecé a encontrar mi voz. A defenderme de maneras que nunca antes había hecho. Y con Lena y Max a mi lado. Sentí que finalmente podía empezar a tomar el control de mi vida. Pero justo cuando pensaba que las cosas estaban empezando a mejorar, la vida me lanzó otra bola curva. Durante el segundo semestre de mi segundo año, fui acusado de hacer trampa en un examen. La acusación provino de un profesor que siempre parecía tenerla conmigo. Sabía que no había hecho trampa. Había estudiado para ese examen durante semanas. Decidido a probarme a mí mismo. Pero el profesor insistió en que mis respuestas eran demasiado similares a las de otro estudiante. Y a pesar de mis protestas,
Fui reportado a la junta académica. La investigación fue agotadora. Me trataron como a un criminal. Me sometieron a horas de interrogatorio y me obligaron a defenderme de acusaciones infundadas. Mis amigos me apoyaron. Por supuesto. Pero había poco que pudieran hacer. Era mi palabra contra la del profesor. Y al final, la junta decidió darme una calificación reprobatoria en el examen. Estaba devastado. Todo mi trabajo duro. Todos mis esfuerzos por superar mis circunstancias habían sido en vano. Fue durante este tiempo que toqué fondo. La injusticia de todo era demasiado para soportar. Sentía que me estaba ahogando. Incapaz de escapar del peso de mi pasado y la injusticia de mi presente. Consideré abandonar la universidad. Dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Pero una vez más, mis amigos me sacaron del borde. Lena, en particular, se negó a dejar que me rindiera. Me recordó que el sistema era defectuoso. Que las acciones del profesor eran un reflejo de sus propias inseguridades. No de mis habilidades. Max me ayudó a apelar la decisión. Aunque el proceso fue largo y arduo. La calificación fue revocada. Al final, la calificación fue revocada y se me permitió volver a tomar el examen con un profesor diferente. Pero la experiencia me dejó cicatrices. Ya no confiaba en el sistema y me volví más retraído. Concentrándome únicamente en superar cada día. No fue hasta mi último año que comencé a recuperar algo de mi confianza. Había llegado hasta aquí. Y estaba decidido a llevarlo a cabo. Había aprendido a navegar por las trampas del mundo académico. A evitar a los profesores que parecían decididos a verme fracasar y a centrarme en las materias que me apasionaban. Me gradué con un título en literatura. No con honores. Pero con la satisfacción de saber que lo había logrado a pesar de todo. Graduarme de la universidad se sintió como una gran victoria. No solo para mí, sino para todos nosotros. Habíamos recorrido un largo camino desde esos inciertos días de la escuela secundaria. Y ahora nos adentrábamos en el mundo como adultos. Listos para forjar nuestros propios caminos. Mis amigos y yo estuvimos juntos en la graduación. Vestidos con nuestras togas y birretes. Con nuestros diplomas en la mano. Esperando lo que nos deparaba el futuro. Pero ninguno de nosotros sabía entonces cuán desafiante y gratificante sería ese futuro. Empezando nuestro negocio. Después de la graduación, decidimos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente en nuestras respectivas carreras. Pero a medida que pasaban los meses, nos dimos cuenta de que nuestros sueños no eran tan separados como habíamos pensado. Una noche, mientras estábamos todos reunidos en mi apartamento para una cena, Max planteó una idea que había estado gestando en su mente durante algún tiempo. Deberíamos empezar algo juntos, dijo Max, con los ojos brillando de emoción. Tenemos un gran equipo aquí. ¿Por qué no construir algo de lo que todos podamos estar orgullosos? ¿Qué tienes en mente?, preguntó Lena, intrigada. Max siempre había sido el visionario de nuestro grupo. El que podía ver posibilidades donde otros solo veían desafíos. Tenía un don para proponer ideas innovadoras. Y esta vez no fue diferente. Muebles, respondió. Sé que suena aleatorio. Pero escúchenme. El mercado de muebles es enorme. Y con nuestras habilidades, podríamos diseñar y vender piezas únicas y de alta calidad que se destaquen del resto. Yo podría manejar el lado técnico, construir una plataforma de comercio electrónico. Administrar el inventario. Todo eso. Lena. Tú podrías centrarte en el marketing y las relaciones con los clientes. Tienes las habilidades sociales y la formación en psicología para comprender realmente lo que quieren los clientes. ¿Y tú?, me señaló. Tienes la creatividad y la formación literaria para crear la historia de nuestra marca. Para hacer que nuestros muebles sean más que solo muebles. Hacer que sean algo con lo que la gente se conecte. Al principio, la idea parecía descabellada. Ninguno de nosotros tenía experiencia en diseño o fabricación de muebles. Pero cuanto más hablábamos de ello, más sentido empezaba a tener. Todos teníamos habilidades que podían contribuir al éxito del negocio. Y, lo que es más importante, confiábamos los unos en los otros. Podríamos ser nuestros propios jefes. Añadí. La idea creciendo en mí. No tendríamos que lidiar con nadie más, podríamos crear una empresa que trate bien a la gente. Que fabrique productos de calidad sin atajos. Emily, que había estado callada hasta este momento, asintió pensativa. Suena a mucho trabajo. Pero si lo hacemos bien, podría ser increíble. He estado pensando en dejar el derecho de todos modos. El mundo corporativo no es lo que pensé que sería. Me encantaría ayudar con el lado legal, asegurándome de que todo esté en regla. Y así nació la idea. La historia de nuestra marca. Durante las siguientes semanas, nos reunimos regularmente para concretar los detalles.
Juntamos nuestros ahorros y empezamos a esbozar un plan de negocios. Max se encargó de construir nuestro sitio web y configurar la plataforma de comercio electrónico. Lena se sumergió en la investigación de mercado, identificando las brechas en el mercado y averiguando cómo podríamos posicionarnos para llenarlas. Emily trabajó en los aspectos legales, asegurándose de que nuestro negocio estuviera debidamente registrado y de que tuviéramos todas las licencias necesarias. En cuanto a mí, me lancé al lado creativo. Empecé a diseñar las piezas iniciales de nuestra línea de muebles, inspirándome en una mezcla de minimalismo moderno y encanto rústico. Escribí el texto para nuestro sitio web, creando una narrativa que enfatizaba la calidad, la sostenibilidad y la artesanía. Queríamos que nuestros clientes sintieran que estaban comprando más que solo un mueble, estaban comprando una historia. Una conexión con algo real y significativo. Decidimos llamar a nuestra empresa Hearth and Timber. Un nombre que evocaba calidez, comodidad y la belleza natural de la madera. No se trataba solo de vender muebles, se trataba de crear espacios donde la gente pudiera sentirse como en casa, rodeada de piezas que contaban una historia. Pero empezar un negocio desde cero estaba lejos de ser fácil. El primer gran obstáculo al que nos enfrentamos fue encontrar un fabricante fiable. Queríamos mantener la producción local para garantizar la calidad y apoyar a la comunidad. Pero la mayoría de los fabricantes a los que nos acercamos no estaban interesados en trabajar con una startup o exigían más dinero del que podíamos permitirnos. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontramos un pequeño taller familiar en un pueblo cercano. El propietario, el señor Carter, era un anciano con décadas de experiencia en la carpintería. Era escéptico al principio, pero después de ver nuestros diseños y escuchar nuestra historia, accedió a darnos una oportunidad. Admiraba nuestra pasión y estaba dispuesto a trabajar con nosotros a menor escala para empezar, con el entendimiento de que creceríamos juntos. Con la producción en marcha, dirigimos nuestra atención al lanzamiento del negocio. Max había construido un sitio web elegante y fácil de usar que mostraba nuestros diseños a la perfección. Lena elaboró una campaña de marketing que se centró en las redes sociales, utilizando Instagram y Pinterest para llegar a clientes potenciales que apreciaban la artesanía de calidad y los diseños únicos. Pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los primeros meses fueron brutales. No recibíamos tantos pedidos como esperábamos. La competencia era feroz. Y las marcas establecidas tenían presupuestos de marketing mucho mayores que nosotros. Nuestros ahorros se estaban agotando rápidamente. Y la presión aumentaba. Uno de los reveses más impactantes se produjo cuando descubrimos que una empresa de muebles más grande y conocida había copiado uno de nuestros diseños y lo estaba vendiendo a un precio más bajo. Tenían los recursos para producir en masa la pieza a bajo costo. Y no podíamos competir con sus precios. Fue como un puñetazo en el estómago. Todo nuestro trabajo duro, nuestra creatividad, habían sido robados. Y había poco que pudiéramos hacer al respecto. Emily intentó emprender acciones legales. Pero era una batalla cuesta arriba. La empresa más grande tenía un equipo de abogados listos para luchar contra cualquier reclamación. Y el costo del litigio era más de lo que podíamos permitirnos. Fue una píldora difícil de tragar. Pero tuvimos que dejarlo ir y centrarnos en seguir adelante. El estrés. El estrés comenzó a afectar a todos nosotros. Trabajábamos largas horas. A menudo hasta tarde en la noche, tratando de mantener el negocio a flote. Las tensiones eran altas. Y hubo momentos en los que parecía que todo se derrumbaba. Recuerdo una noche particularmente mala en la que Max y Lena tuvieron una acalorada discusión sobre la dirección de la campaña de marketing. Lena sentía que necesitábamos centrarnos más en la narración de historias y la marca, mientras que Max estaba convencido de que necesitábamos invertir más en publicidad pagada. No lo entiendes, Lena, espetó Max, su frustración desbordándose. No estamos llegando a suficiente gente. Necesitamos más visibilidad, no más palabras bonitas. Y tú no entiendes que la gente no solo compra productos, compra historias, replicó Lena. Necesitamos conectar con nuestros clientes a nivel emocional. ¿O solo somos otra empresa sin rostro? Podía ver ambos lados del argumento. Pero en ese momento, todo lo que quería era que la pelea terminara. Estábamos todos agotados. Y el estrés nos estaba haciendo atacarnos unos a otros. Chicos, todos estamos en el mismo equipo aquí, dije. Mi voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Demos un paso atrás y encontremos una manera de combinar ambas estrategias. Necesitamos llegar a más gente. Sí. Pero también necesitamos asegurarnos de que cuando nos encuentren, entiendan quiénes somos y qué defendemos. No fue una conversación fácil. Pero finalmente, encontramos un compromiso. Decidimos asignar una pequeña parte de nuestro presupuesto a la publicidad pagada, mientras que duplicamos nuestros esfuerzos de marketing de contenido.
Lena y yo trabajamos juntos para crear una serie de entradas de blog y vídeos que mostraban la artesanía detrás de nuestros muebles. Las historias de los artesanos que los construyeron y los materiales sostenibles que utilizamos. También comenzamos a contactar con influencers y diseñadores de interiores que compartían nuestros valores, con la esperanza de construir asociaciones que ayudaran a difundir el mensaje. Mientras tanto, Max refinó la optimización para motores de búsqueda, SEO, de nuestro sitio web para garantizar que cuando la gente buscara los tipos de productos que ofrecíamos, Hearth & Timber apareciera en la parte superior de los resultados. Fue un proceso lento. Pero poco a poco, comenzamos a ver un aumento en el tráfico a nuestro sitio. Momentos de esperanza. A pesar de los desafíos, hubo momentos de esperanza. Uno de nuestros primeros grandes avances se produjo cuando un popular blog de decoración del hogar presentó nuestros muebles en un artículo sobre vida sostenible. El artículo elogió nuestro compromiso con la calidad y nuestros diseños únicos. Y trajo una oleada de tráfico a nuestro sitio web. Los pedidos comenzaron a llegar más rápido de lo que podíamos haber imaginado. Y por primera vez, sentimos que estábamos en el camino correcto. Pero el éxito no llegó sin su propio conjunto de desafíos. A medida que crecía la demanda, también lo hacía la presión para ampliar la producción. El taller del señor Carter, aunque perfecto para nuestras necesidades iniciales, tenía dificultades para mantenerse al día con el volumen de pedidos. Nos enfrentamos a una decisión difícil: o teníamos que encontrar un fabricante más grande, o arriesgarnos a perder clientes debido a los largos tiempos de espera. La idea de dejar atrás el taller del señor Carter era desgarradora. Él había estado con nosotros desde el principio. Y habíamos desarrollado una estrecha relación. Pero él entendía la realidad de la situación mejor que nadie. Ustedes, chicos, tienen algo bueno aquí, nos dijo el señor Carter una tarde mientras discutíamos el futuro. Estoy orgulloso de haber sido parte de ello. Pero no puedo seguir el ritmo de este tipo de demanda. Necesitan encontrar a alguien que pueda ayudarlos a crecer. Es la única manera de sobrevivir. Fue difícil. Pero sabíamos que tenía razón. Comenzamos a buscar un fabricante más grande que compartiera nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Después de semanas de reuniones y negociaciones, finalmente encontramos un socio que entendía nuestra visión y estaba dispuesto a trabajar con nosotros en nuestros términos. Fue un gran paso adelante. Y nos permitió comenzar a cumplir con los pedidos de forma más rápida y eficiente. A medida que nos asentábamos en nuestro nuevo proceso de producción, el negocio comenzó a estabilizarse. Ya no estábamos solo tratando de sobrevivir, estábamos empezando a prosperar. Nuestra base de clientes creció constantemente. Y comenzamos a recibir críticas positivas y testimonios de clientes satisfechos. Fue increíblemente gratificante ver que todo nuestro trabajo duro estaba dando sus frutos. Algo más comenzó a cambiar. Durante este tiempo, algo más comenzó a cambiar. Lena y yo, que siempre habíamos sido amigos cercanos, comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Comenzó de forma inocente, sesiones de lluvia de ideas nocturnas que se convertían en largos paseos por la ciudad. Cenas que se extendían hasta la madrugada. Hablábamos de todo: nuestros sueños, nuestros miedos, nuestro pasado. Me encontré abriéndome a ella de maneras que no había hecho con nadie más. Y me di cuenta de que mis sentimientos por ella se estaban haciendo más fuertes. Una noche, después de un día particularmente estresante en la oficina, decidimos tomar un descanso y tomar una copa en un bar cercano. El ambiente era cálido y acogedor. Un marcado contraste con la tensión que habíamos estado sintiendo en el trabajo. Mientras estábamos sentados en el bar, bebiendo nuestras copas y hablando del futuro, noté un cambio en el comportamiento de Lena. Parecía más relajada, más a gusto. Y no pude evitar sentirme atraído por ella. Estoy realmente orgullosa de lo que hemos construido, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Sé que no ha sido fácil. Pero hemos superado algunos momentos difíciles. Y no podría haberlo hecho sin ti. Lo mismo digo, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Has sido mi roca en todo esto. Lena, no sé qué haría sin ti. Hubo un momento de silencio mientras ambos procesábamos lo que acabábamos de decir. Podía sentir la tensión entre nosotros. Los sentimientos tácitos que se habían estado acumulando durante meses. Y entonces, sin pensarlo, me incliné y la besé. Fue un beso suave y tentativo. Pero se sintió como si todo lo que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente se estuviera liberando. Lena me devolvió el beso. Y por un momento, todo lo demás se desvaneció: el estrés, los desafíos, la incertidumbre. Todo lo que importaba era que estábamos juntos. Cuando finalmente nos separamos, Lena me miró con una mezcla de sorpresa y felicidad. He querido hacer eso durante mucho tiempo, admitió. Una tímida sonrisa jugando en sus labios. Yo también, confesé.
sintiendo una calidez que se extendía por mí que no había sentido en años. A partir de esa noche, nuestra relación cambió. No nos apresuramos en nada. Pero ambos sabíamos que algo especial estaba creciendo entre nosotros. Ya no se trataba solo del negocio, nuestra conexión era más profunda que eso. Éramos socios en todos los sentidos de la palabra. Y se sentía como si pudiéramos enfrentarnos a cualquier cosa mientras estuviéramos juntos. Nuestro mayor desafío hasta ahora. Pero nuestra recién descubierta felicidad pronto se puso a prueba cuando nos enfrentamos a nuestro mayor desafío hasta el momento. Uno de nuestros principales competidores. Una gran y bien establecida empresa de muebles. Lanzó una agresiva campaña dirigida a desacreditarnos. Difundieron rumores de que nuestros productos eran de mala calidad. Que estábamos tomando atajos y que nuestras prácticas comerciales eran poco éticas. Fue un intento descarado de socavar nuestra reputación. Y funcionó. Las ventas se desplomaron. Y nuestro otrora próspero negocio estaba de repente al borde del colapso. Lo peor fue que no teníamos idea de cómo defendernos. No teníamos los recursos para lanzar una contracampaña. Y cualquier intento de defendernos solo parecía empeorar las cosas. Los clientes cancelaban pedidos y comenzamos a recibir críticas negativas de personas que ni siquiera habían comprado nuestros productos. Se sentía como si todo por lo que habíamos trabajado tan duro se nos estuviera escapando de las manos. El estrés era abrumador. Y hubo días en los que no pensé que lo lograríamos. Pero Lena, siempre optimista, se negó a rendirse. Hemos enfrentado momentos difíciles antes. Me recordó una noche mientras estábamos sentados juntos en la oficina, tratando de idear un plan. Solo tenemos que mantenernos enfocados y encontrar una manera de darle la vuelta a esto. ¿Pero cómo?, pregunté, sintiéndome derrotado. Son demasiado grandes. Demasiado poderosos. Solo somos una pequeña empresa. Pueden aplastarnos si quieren. Tal vez, respondió Lena, sus ojos entrecerrándose con determinación. Pero no pueden quitarnos lo que nos hace únicos. Necesitamos recordar a nuestros clientes por qué nos eligieron en primer lugar. ¿Por qué creyeron en Hearth & Timber? Sus palabras despertaron algo en mí. Y me di cuenta de que tenía razón. No podíamos gastar más ni hacer más publicidad que nuestros competidores. Pero podíamos eclipsarlos siendo fieles a nuestros valores. Decidimos lanzar una nueva campaña. Una que se centrara en la transparencia y la autenticidad. Invitamos a los clientes a visitar nuestro taller. A conocer a los artesanos que fabricaban sus muebles y a ver de primera mano el cuidado y la atención que se dedicaba a cada pieza. También nos pusimos en contacto con nuestros clientes leales, pidiéndoles que compartieran sus experiencias con Hearth & Timber en las redes sociales. La respuesta fue abrumadora. La gente publicó fotos de sus hogares, mostrando nuestros muebles y contando las historias detrás de cada pieza. Fue reconfortante ver cuánto significaban nuestros productos para ellos. Y nos dio el impulso que necesitábamos para seguir luchando. La campaña ganó tracción y, lenta pero seguidamente, comenzamos a reconstruir nuestra reputación. Las ventas comenzaron a repuntar de nuevo. Y las críticas negativas fueron ahogadas por una avalancha de testimonios positivos. No fue un proceso fácil. Pero con cada pequeña victoria, nuestra confianza creció. Durante este tiempo, Lena y yo nos acercamos aún más. Nuestra relación siempre se había basado en el respeto mutuo y la confianza. Pero ahora era algo más. Algo más profundo. Éramos socios en todos los sentidos. Apoyándonos mutuamente en los altibajos y encontrando fuerza en nuestra conexión. Finalmente, nuestra perseverancia dio sus frutos. La campaña de difamación del competidor fracasó cuando se reveló que ellos mismos habían estado incurriendo en prácticas poco éticas. La noticia se difundió rápidamente. Y la reacción pública fue severa. Los clientes que nos habían abandonado regresaron. Y nuevos clientes acudieron a nosotros, impresionados por nuestra integridad y nuestro compromiso con la calidad. Se sintió como si nos hubieran quitado un peso de encima. Habíamos capeado la tormenta y habíamos salido más fuertes del otro lado. Hearth & Timber no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Nuestras ventas se dispararon y ampliamos nuestra línea de productos para incluir piezas personalizadas y colecciones de edición limitada. Incluso abrimos una pequeña sala de exposiciones donde los clientes podían ver nuestros muebles en persona. Y rápidamente se convirtió en un destino popular para los entusiastas del diseño. A medida que el negocio continuaba creciendo, también lo hacía nuestro equipo. Contratamos nuevos empleados, incorporando diseñadores talentosos, artesanos y expertos en marketing que compartían nuestra visión. Fue increíble ver lo lejos que habíamos llegado, de un grupo de amigos con un sueño a una empresa exitosa que tenía un impacto real en la industria. Y a través de todo, Lena y yo permanecimos inseparables. Nuestra relación floreció. Y nos apoyamos mutuamente no solo en los negocios, sino en la vida. Celebramos nuestros éxitos juntos. Nos apoyamos mutuamente durante los momentos difíciles y construimos un futuro lleno de esperanza y posibilidades.
La boda. Planear una boda se supone que es uno de los momentos más felices en la vida de una persona. Para Lena y para mí. No fue diferente. Después de todo lo que habíamos pasado juntos. Los desafíos. Los triunfos. Los momentos de duda y la alegría abrumadora de construir una vida y un negocio. Finalmente estábamos listos para hacerlo oficial. Nuestra relación había sido probada una y otra vez. Y cada vez habíamos salido más fuertes. Esta boda era una celebración de nuestro amor. De nuestro viaje y del futuro que estábamos tan emocionados de abrazar juntos. La boda estaba programada para tener lugar en un hermoso viñedo a las afueras de la ciudad. Era el lugar perfecto. Con colinas onduladas. Vegetación exuberante y una vista del atardecer que era simplemente impresionante. Habíamos invitado a todos nuestros amigos y familiares más cercanos. Incluyendo a todos los que nos habían apoyado a lo largo de nuestro viaje con Hearth and Timber. Iba a ser una ceremonia pequeña e íntima. Tal como la queríamos. A medida que se acercaba el gran día. Todo parecía estar encajando. El lugar estaba decorado con el gusto impecable de Lena, simple pero elegante. Con suaves flores blancas y acentos rústicos de madera que reflejaban perfectamente nuestro estilo. Max estaba a cargo de la música. Y había preparado una lista de reproducción que combinaba nuestras canciones favoritas con clásicos románticos. Emily. Siempre organizada. Había asumido el papel de planificadora de bodas. Asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Incluso Tyler. Que se había convertido en una especie de nómada en los últimos años. Viajando por el mundo y trabajando como fotógrafo independiente. Había volado para ser mi padrino. Se sentía como la culminación de todo nuestro trabajo duro. Todos nuestros sueños. Lena y yo estábamos a punto de comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas. Rodeados de las personas que más queríamos. Pero como quiso el destino. El día que se suponía que sería el más feliz de nuestras vidas se convirtió rápidamente en uno de los más impactantes y caóticos. La ceremonia estaba programada para el final de la tarde. Justo cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Proyectando un brillo dorado sobre el viñedo. Lena lucía impresionante en su vestido. Un traje sencillo pero elegante que acentuaba su belleza natural. Apenas podía creer lo afortunado que era mientras estaba en el altar. Esperando a que ella caminara por el pasillo. Al comenzar la ceremonia. Todo era perfecto. El oficiante habló sobre el amor y el compromiso. Sobre el viaje que Lena y yo habíamos realizado para llegar a este punto. Podía sentir la calidez y el amor de todos los reunidos allí. Y al mirar a los ojos de Lena. Supe que pasara lo que pasara. Íbamos a estar bien. Pero justo cuando el oficiante preguntaba si alguien tenía alguna objeción a nuestro matrimonio. Las puertas del lugar se abrieron de golpe con un fuerte estruendo. Todos se giraron sorprendidos cuando mis padres irrumpieron. Con los rostros retorcidos por la ira y el resentimiento. Verlos me produjo un escalofrío inmediato. No los había invitado a la boda. Por razones obvias. Pero nunca imaginé que la arruinarían de una manera tan dramática. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté. Con la voz temblorosa por una mezcla de sorpresa e ira. Mi padre dio un paso al frente. Con los ojos fríos y duros. Estamos aquí para detener esta parodia de boda. Dijo. Su voz resonando por la habitación. Estás cometiendo un gran error. Y no vamos a permitir que suceda. Lena apretó mi mano. Con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. ¿De qué estás hablando? Preguntó. Con la voz apenas por encima de un susurro. Has sido un hijo terrible. Espetó mi madre. Poniéndose al lado de mi padre. Nos has faltado al respeto. Nos has excluido de tu vida. ¿Y ahora crees que puedes casarte y empezar una nueva vida sin nosotros? No mientras nosotros vivamos. Los invitados susurraban entre ellos. Claramente sorprendidos e incómodos por la repentina intrusión. Max. Emily y Tyler se acercaron rápidamente para ponerse a mi lado. Con los rostros decididos. Tienen que irse. Dijo Max con firmeza. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Pero mis padres no se inmutaron. No nos vamos a ninguna parte hasta que arreglemos esto. Declaró mi padre. Has deshonrado a esta familia. Y no eres apto para dirigir una empresa. Estamos aquí para tomar lo que nos pertenece por derecho. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿De qué estás hablando? Hearth and Timber es mi empresa. El trabajo de mi vida. No tenéis ningún derecho sobre ella. Ahí es donde te equivocas. Se burló mi padre. Ya hemos hablado con nuestro abogado. No tendrías nada de esto si no fuera por nosotros. Financiamos tu educación. Te criamos. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Excluyéndonos de tu vida? Vamos a asegurarnos de que pagues por lo que has hecho. La situación se estaba saliendo de control. Podía ver el pánico y la confusión en los rostros de nuestros invitados. Y sabía que teníamos que actuar rápido.
Sin dudarlo. Emily sacó su teléfono y comenzó a marcar. ¿Qué estás haciendo?, exigió mi madre, alzando la voz con ira. Estoy llamando a la policía, dijo Emily con calma. Han arruinado esta boda. Y ahora están haciendo amenazas. Esta es una propiedad privada. Y están invadiendo. El rostro de mi padre se puso de un tono alarmante de rojo. No puedes hacernos esto. Somos sus padres. Perdieron el derecho de llamarse sus padres en el momento en que decidieron arruinar su boda, replicó Emily, con voz gélida. Llamando a la policía. La tensión en la habitación era palpable mientras esperábamos a que llegara la policía. Mis padres continuaron lanzando acusaciones y amenazas. Pero apenas podía oírlos. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo habían llegado las cosas a esto? ¿Por qué mis padres estaban tan decididos a destruir todo por lo que había trabajado? En cuestión de minutos, llegó la policía y escoltó a mis padres fuera del lugar. Fue una escena humillante. Y podía sentir las miradas de todos los invitados sobre mí mientras veía a mis padres ser llevados esposados. Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. No era así como había imaginado que sería el día de mi boda. Pero al menos Lena y yo seguíamos juntos, listos para enfrentar lo que viniera después. Pero la pesadilla no había terminado. Ir a la corte. Al día siguiente, recibí una notificación de que mis padres me estaban demandando por el control de Hearth and Timber. Alegaban que tenían derecho a la empresa porque me habían apoyado financieramente durante mi crianza. Era una afirmación absurda e infundada. Pero estaba claro que iban en serio. No puedo creer que estén haciendo esto, dije, con la voz embargada por la incredulidad mientras leía los documentos legales. Esto es una locura. Lena puso su mano sobre mi hombro. Su toque reconfortante. Lucharemos contra esto. Y ganaremos, dijo con firmeza. No tienen ni una pierna sobre la que sostenerse. Emily, que rápidamente se había hecho cargo de la situación, ya estaba hablando por teléfono con nuestra abogada. Una mujer astuta llamada Clare que se especializaba en derecho corporativo. Clare había estado con nosotros desde los primeros días de Hearth and Timber. Y confiaba en ella completamente. Están tratando de asustarte, dijo Clare después de revisar el caso. Esperan que te eches atrás. Pero no tienen un caso sólido. Lucharemos contra esto en los tribunales. Y nos aseguraremos de que no se salgan con la suya. Pero a pesar de las garantías de Clare, la idea de ir a la corte contra mis propios padres era aterradora. Sentía que todo lo que había construido estaba siendo amenazado. No solo por fuerzas externas, sino por las mismas personas que se suponía que debían amarme y apoyarme. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el estrés comenzó a pasar factura. Lena y yo estábamos agotados. Apenas dormíamos mientras nos preparábamos para la batalla legal que se avecinaba. Pero no estábamos solos. Nuestros amigos se unieron a nosotros, ofreciéndonos su apoyo de cualquier manera que pudieran. Max asumió más responsabilidades en la empresa para aliviarme la carga, mientras que Emily trabajaba incansablemente con Clare para construir nuestro caso. Tyler, que siempre había sido el comodín de nuestro grupo, nos sorprendió a todos al dar un paso adelante de una manera importante, utilizando sus conexiones en los medios de comunicación para sacar a la luz nuestra versión de la historia antes de que mis padres pudieran difundir su propia narrativa. La gente necesita saber la verdad, dijo Tyler una noche mientras nos reuníamos en nuestra sala de estar, revisando documentos y elaborando estrategias para el juicio. No podemos dejar que te pinten como el villano. El veredicto. Llegó el día del juicio. Y sentí una mezcla de temor y determinación mientras entrábamos en el juzgado. La sala del tribunal estaba llena de gente, periodistas, curiosos e incluso algunos de nuestros clientes que habían venido a mostrar su apoyo. Mis padres estaban sentados al otro lado de la sala, con los rostros duros e inflexibles. Estaba claro que no iban a ceder. Al comenzar el juicio, Clare expuso nuestro caso con precisión y claridad. Señaló lo absurdo de las afirmaciones de mis padres, destacando el hecho de que no tenían vínculos legales ni financieros con Hearth and Timber. También mencionó su historial de negligencia y abuso emocional, argumentando que sus acciones estaban impulsadas por el rencor y la codicia en lugar de un interés genuino en la empresa. Pero el abogado de mis padres fue igual de agresivo. Me pintó como un hijo ingrato que había abandonado a sus padres después de que se habían sacrificado tanto por él. Argumentó que mis padres tenían derecho a una parte de la empresa porque habían invertido en mi futuro. Fue un brutal intercambio de golpes, con ambos lados presentando sus argumentos con intensidad. Pero lo que más me sorprendió fue cuando mi padre subió al estrado y comenzó a soltar mentiras sobre la historia de nuestra familia. Afirmó que siempre había sido un niño problemático, que me había rebelado contra ellos en todo momento, y que se habían visto obligados a rescatarme de mis propias malas decisiones una y otra vez. Su señoría,
dijo mi padre, con la voz goteando falsa sinceridad. Solo queremos lo que es justo. Queremos que nuestro hijo tenga éxito. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y verlo tirar por la borda todo por lo que hemos trabajado. Apenas podía contener mi ira mientras escuchaba su testimonio. Este era el hombre que me había tratado como una carga no deseada durante la mayor parte de mi vida. Y ahora estaba tratando de reescribir la historia para que se ajustara a su narrativa. Pero sabía que reaccionar emocionalmente solo perjudicaría nuestro caso. Así que me obligué a mantener la calma. Cuando llegó mi turno de testificar, dije la verdad. Hablé sobre la negligencia, el abuso emocional y los años de lucha por ganarme su aprobación. Solo para encontrarme con la decepción y el desdén. Describí cómo había construido Hearth and Timber desde cero. Con el apoyo de mis amigos y mi propio trabajo duro. Y como mis padres no habían jugado ningún papel en ese viaje. Mientras hablaba, pude ver que los rostros del jurado se suavizaban. Podían decir que estaba diciendo la verdad. Que esto no era solo una disputa comercial, era una batalla profundamente personal entre un hijo y sus padres. Al final, el jurado vio a través de las mentiras de mis padres. Después de unas pocas horas de deliberación, emitieron un veredicto a nuestro favor. La demanda de mis padres fue desestimada y se les ordenó pagar todos los gastos legales. Fue una victoria decisiva. Pero no se sintió como un triunfo. En cambio, sentí una profunda tristeza por haber llegado a esto. Que mis propios padres hubieran tratado de destruir todo por lo que había trabajado por despecho. Las secuelas. Al salir del juzgado, los medios nos acosaron. Ansiosos por una declaración. Clare se encargó de la mayoría de las preguntas. Pero cuando un periodista me preguntó cómo me sentía por el resultado, no pude evitar hablar desde el corazón. Me siento aliviado de que se haya hecho justicia. Dije. Con la voz firme pero teñida de tristeza. Pero esto no es una victoria. Es una tragedia. Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé. Ser traicionado por las personas que se supone que te aman y te apoyan. Espero que al compartir mi historia, otros vean que no tienes que dejar que las relaciones tóxicas te definan. Puedes superarlas y construir una vida en tus propios términos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La cobertura mediática del juicio atrajo mucha atención a Hearth and Timber. Y aunque fue bueno para el negocio, también fue abrumador. Clientes y simpatizantes inundaron nuestras redes sociales con mensajes de aliento. Pero también hubo quienes se pusieron del lado de mis padres, acusándome de ser desalmado e ingrato. Pero a pesar de todo, Lena fue mi roca. Ella me apoyó, ofreciéndome su apoyo inquebrantable y recordándome que habíamos construido algo increíble juntos. Algo que nadie podía quitarnos. Estamos juntos en esto, dijo una noche mientras estábamos sentados en nuestro porche, viendo la puesta de sol. Pase lo que pase, lo enfrentaremos como un equipo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sabía que mientras nos tuviéramos el uno al otro, podíamos manejar cualquier cosa que la vida nos lanzara. A medida que se asentaba el polvo del juicio, Lena y yo comenzamos a centrarnos en nuestro futuro. Finalmente tuvimos la boda que habíamos soñado, una pequeña ceremonia privada con solo nuestros amigos más cercanos. No fue tan grandiosa como la boda original, pero fue perfecta en su simplicidad. Intercambiamos votos bajo las estrellas, rodeados de las personas que nos habían apoyado en las buenas y en las malas. En los meses que siguieron, Hearth and Timber continuó prosperando. La publicidad del juicio, combinada con nuestro enfoque renovado en la transparencia y la participación del cliente, nos ayudó a ampliar aún más nuestro alcance. Abrimos nuevas salas de exhibición en varias ciudades. Lanzamos una línea de muebles ecológicos e incluso comenzamos una iniciativa benéfica para apoyar a los artesanos locales. Pero lo más importante es que Lena y yo construimos una vida juntos llena de amor, alegría y propósito. Compramos una casa en el campo. Un refugio tranquilo donde podíamos escapar del estrés de dirigir un negocio y disfrutar de los placeres simples de la vida. Viajamos. Exploramos nuevos lugares y creamos recuerdos que durarían toda la vida.